Bueno, a continuación les voy a exponer 5 escenarios desarrollados en la lectura DHL 2050, en la que se exponen 5 momentos por los que podría estar pasando el mundo en ese año, o sea, en el 2050. Y pues yo en este caso les voy a exponer cómo esos 5 escenarios me afectarían a mí como ingeniero industrial. Entonces empezamos por el primer escenario, donde hay una economía incontrolada. Entonces vemos procesos y producción globalizada. Entonces para mí bajan los costos de producción por la integración entre varios países y pues la ayuda entre varios alianzas, ayuda entre varios países. Pero también se ve un aumento de los gases de efecto invernadero por esa misma producción globalizada. Tenemos, en cuanto a medio ambiente, tenemos destrucción de fauna, flora, y tenemos el aumento de la erosión por el descuido en la agricultura. También tenemos un aumento absurdo de temperatura en más o menos 6 grados que dificulta las actividades, entre ellas el paso de los buques hacia otros países. Entonces se empieza a generar una guerra de recursos por la escasez de agua, de alimento y de materias primas. También podemos ver en este escenario un poco interés al comienzo de la década, poco interés por las energías renovables y las energías y los procesos limpios de producción. Entonces vamos a ver que pues para la empresa y para los hogares la gasolina va a encarecer porque los fósiles se encarecen en esta era. Las técnicas de extracción son muy racionales y solo se piensa en satisfacer las necesidades de la gran cantidad de personas que están poblando la tierra. Entonces se toman medidas de reciclaje y reutilización en algunas empresas, pero esas medidas no soportan o no sopesan todo ese daño que se le ha hecho al planeta hasta ahora. Vemos que por el aumento de la temperatura tan grande van a haber fenómenos naturales extremos. O sea, se venían presentando fenómenos naturales, pero no tan extremos como como sequías largas, inundaciones pues muy grandes y tormentas muy fuertes. Entonces, como ingenieros industriales, tenemos que pensar en proteger nuestra producción. Entonces tenemos que pensar en soluciones y en un plan de acción para cuando se presenten estas situaciones. Y estos fenómenos naturales, claro que van a alterar la cadena de suministros porque son imprevistas. En cuanto a inversión y comercio mundial, tenemos una introducción de técnicas de producción limpia que pues es la reacción al final del 2050 ante esta destrucción del planeta que venimos viendo acá. Se va a llevar a cabo una inversión en países pues que se están desarrollando, como Colombia, por ejemplo, por los recursos que posee, entre ellos los recursos de los 2 océanos y los recursos en cuanto a minería. Además, se va a generar, por este movimiento de producción, se va a generar un entorno dinámico y listo. Entonces van a haber más convenios de producción y convenios ambientales con países países dentro de Asia y dentro de África, que estos 2 continentes van a estar en pleno auge. Entonces ellos también son uno de los pioneros de nuestro desarrollo como pues América Latina. En cuanto a contaminación, tenemos contaminación de aire y aguas, más que todo por los desechos de las fábricas. Entonces, contaminación de aire va a traer nuevas enfermedades respiratorias. Esas nuevas enfermedades respiratorias no van a ser las comunes, sino que van a ser raras. Entonces se va a tener que invertir mucho dinero en investigar esas enfermedades y obviamente en encontrar nuevas tecnologías de tratamiento. Ante eso, un ingeniero industrial, por ejemplo, si yo estuviera trabajando en un hospital en el sector de la salud, tendría que enfrentar una gran demanda de atención hospitalaria. Entonces tendría que gestionar para que no haya
como cruce entre pacientes o mucha congestión y se pueda dar una atención de calidad a todos. Y se introducirían nuevas técnicas de tratamiento en las cuales pues intervendrían máquinas, y esas máquinas deberían estar operadas por unas personas que deberían tener unas capacitaciones para pues el manejo de esas máquinas. En cuanto al agua, tenemos escasez y derrames. Esta escasez es agua agotada pues por el aumento de la temperatura y por el uso irracional, y además el resto que queda es agua no potable. Entonces, por eso esa es una de las causas de esta guerra de recursos de las que les hablaba anteriormente. Y va a haber un aumento del nivel del mar. Entonces, los glaciares se van a derretir y las zonas costeras pues van a ir desapareciendo porque se van a inundar. Y todo esto también generado por un factor importante que son los desechos, los cuales van a aumentar por la gran masa de producción que van a tener que tener las fábricas, y van a aumentar con esos desechos los lixiviados por el calor, porque el calor derrite pues las basuras y de ahí se desprende pues toda la rama de contaminación del agua, pues de los ríos y del suelo, etcétera. Aquí en esta era vemos una reducción de tensiones sociales. Esto nos beneficia porque van a haber menos problemas entre gremios y los consumidores y los trabajadores van a estar menos inconformes. Va a haber una mejora en la economía mundial, ya que crece el comercio mundial y mi firma va a tener más posibilidades de abrirse al mundo. Entonces se va a ampliar mi misión y mi visión. Va a haber privatización en entidades públicas y van a haber sistemas de prosperidad basados en mi beneficio más que ven las consecuencias y los perjuicios en otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con la competitividad porque pues se va a incrementar. Listo. En cuanto al aumento de temperatura del que les venía hablando, pues dentro de la empresa hay que adaptar procesos al cambio, pero también hay que adaptar las condiciones de trabajo de los operarios, porque por ejemplo, si con el aumento de la temperatura va a ser muchísimo más calor, entonces ese factor puede incidir de manera negativa en la productividad de mi operario. Aquí se van a ver dos casos. Digamos, en las costas van a haber emigraciones por las altas temperaturas. Entonces, si yo tengo una fábrica en la costa, o si yo estoy manejando una fábrica en la costa, mi demanda va a disminuir y con ella pues tiene que correrse también y disminuir la curva de la oferta. Y va a disminuir mi fuerza de trabajo porque las personas se van a ir de la costa. En cambio, por ejemplo, en una ciudad como Cali, va a haber llegada de esas personas que venían de las costas, entonces va a haber inmigración, va a aumentar mi demanda regional, entonces tengo que tener planes para aumento de producción por si algún caso de esos llegara a suceder, y pues tengo que aumentar mis niveles de producción. Ahora, finalmente, en cuanto a logística, tenemos aumento de la eficiencia porque ya mi empresa va a estar en capacidad de tener una interfaz de usuario con conferencias 3D, entonces va a mejorar la calidad y se va a llevar pues esta mejora en calidad con menos inversión, entonces eso me afecta de manera positiva. Va a haber un dinamismo en la producción y en el transporte. ¿Por qué? Porque van a haber avances como la construcción de puertos y con ellos pues de buques, barcos comerciales, y también nuevas rutas de transporte como unas rutas por el Ártico que van a ampliar mi cobertura pues como empresa. Este dinamismo de producción es la necesidad del movimiento de muchísimas piezas, entonces es un campo amplio para, pues si estoy como ingeniero industrial trabajando como en logística,
pues voy a tener un cambio muy amplio de acción, porque ahora, como hay tanta gente, va a haber muchísimo movimiento. Entonces, dentro de la logística se van a eliminar barreras de comercio tecnológico. Entonces va a haber un mayor control en menos tiempo por la aparición de las tarjetas RFID, que nos permiten saber el estado y la ubicación en tiempo real de mi mercancía. Entonces ya no tengo que estar tan preocupado y perder tanto tiempo como lo hacía antes, sino que esos chips o tarjetas me van a brindar toda la información que yo necesite. Y tenemos el aumento de la velocidad por los escáneres sofisticados y los sensores que trabajan igualmente como estos chips que les contaba. Y finalmente tenemos el outsourcing o la subcontratación, que va a ser uno de los ítems más pedidos por las fábricas o los demandantes, porque hay muchísimo transporte de mercancía, hay necesidad de cubrir esos transportes en la supply chain, recibimiento de materias primas dentro de las fábricas y la planificación y el control de los procesos. Entonces aquí vemos cómo si yo estuviera trabajando dentro del campo de la logística tendría muchísimo trabajo.